Vamos a realizar el taller de nivelación de tercer periodo. Entonces, ¿qué se evalúa? Clasificación de decimales racionales, conversión de números decimales racionales, orden de números racionales y operación con números racionales. Ahora, en el primer punto nos dan una tabla. ¿Qué nos están evaluando en este primer punto? Primero, lo que ya hemos aprendido, que es la conversión de un fraccionario a un número decimal. ¿Sí? Y aparte de eso, pues debemos escribir la clasificación. En este primer punto, ¿cómo convertimos, por ejemplo, el 127 sexto, que es la medida del colibrí abeja? O sea, el colibrí abeja tiene una longitud de 127 sobre 6 centímetros, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pasarlo a número decimal y clasificarlo. El primer paso siempre va a ser, ya les había dicho, es dividir. Ahora, ya que está planteado acá la división, pues nos queda dividir. Entonces, recordemos, divisiones entre una cifra, un número entre otro número de una sola cifra. ¿Cómo se hacen esas divisiones? Primero, siempre vamos a mirar una por una de las cifras. Pero como el 1 es menor que el 6, no puedo dividirlo. Tengo que tomar la siguiente cifra, entonces sería el 12. ¿Cuántas veces está el 6 entre el 12? Multiplico. 2 por 6, 12, a 12, 0. Bajo la siguiente cifra que es 7. ¿Qué pasa con el 7? Que el 7 es mayor que el 6, entonces puedo dividir normalmente. ¿Cuántas veces está el 6 entre el 7? Está una vez. Una por 6, 6, a 7, 1. Bueno, aquí, cuando ya el residuo, recuerden que esto ya se había explicado también, esto es el residuo. Cuando el residuo es menor que el divisor, entonces significa que puedo agregar una coma. En el momento en que yo agrego una coma, significa que puedo ya empezar a agregar ceros en el residuo. Es decir, aquí agrego este cero y empiezo a dividir ahora sí. 6 entre 10, ¿cuántas veces está? Está una vez. Una por 6, 6, a 10, 4. De nuevo, como ya hay una coma, no necesito poner otra coma, sino empiezo a agregar 0. Agrego otro 0. Ahora, 6 entre 40, ¿cuántas veces está? 6 veces. 6 por 6, 36, a 40, 4. De nuevo, recordemos, mire que el residuo va siendo menor que el divisor, entonces puedo seguir dividiendo y agregando ceros. Agrego el 0 y de nuevo, ¿cuántas veces está? 6 veces. 6 por 6, 36, a 40. 4, agrego de nuevo otro 0 y aquí iría otro 6. 6 por 6, 36, a 44. Como ya lo hemos visto, este número empieza a repetirse, este residuo se sigue repitiendo hasta el infinito, nunca vamos a terminar. Entonces, ya yo tengo mi número, que este es el número que yo estoy buscando. Ahora, ¿cómo se escriben estos números? Recordemos, como se está repitiendo el 6, significa que ese 6 es el que va a llevar la rayita encima, que significa que el 6 es el periodo. Es decir, que este número queda convertido 21,1 y el 6 lleva su rayita arriba. Ahora, en la clasificación de los decimales o de los números decimales, esto es un decimal periódico mixto. Ya también con anterioridad se había explicado el tema. ¿Por qué es mixto? Porque antes del periodo y entre la coma y el periodo hay un número que no se repite. Entonces, este sería un decimal periódico mixto. Eso es lo que está pidiendo el ejercicio. Significa que ustedes aquí al frente, una vez ya hayan hecho el proceso, que el proceso sería esto, van a escribir acá al frente que esto es un número decimal periódico mixto. Y esa sería la primera solución a la primera fila de la tabla. Luego, pues, ¿qué nos queda ahora? Revisemos. Eso era el colibrí abeja. Ahora revisemos la rana del monte de Iberia. Entonces se hace de la misma manera. Analizando la rana, dice que su longitud es de 17 sobre 20 centímetros. Entonces vamos a revisar cuánto en realidad es, ¿sí? Como para tener una idea, porque lo que hace uno con la conversión es eso, poder obtener la idea de lo que es una medida en centímetros,
¿sí? Ya anteriormente sabíamos que fue de 21,16 periodos centímetros, o sea, más o menos fueron 21,1 o 21,2 centímetros lo que mide el colibrí. Ahora, este 17 sobre 20, miren, lo estoy acomodando acá para empezar a dividir. Al analizar la división, ya sé que este 17, si se dan cuenta, es más pequeño que este número. Entonces, no se puede dividir de entrada. ¿Qué hay que hacer? Ya sabemos cuando este número es menor que el divisor, lo que hacemos, el dividendo se llama, lo que hacemos es agregar un cero. Y eso me permite a mí cero, en este caso como no hay nada, cero, coma, agrego la coma y esa coma me permite a mí agregar acá el cero. O sea que ya este número queda convertido en 170 sobre 20 y empiezo a dividir normal. ¿Qué hago? ¿Cuántas veces está 170 entre 20? Este tipo de divisiones ya ustedes deberían pues saberlas. Cuando aquí hay tres cifras y aquí hay dos cifras, significa que este 2 va a ir con este 17 y este cero pues va a ir con esta cifra. O sea, esta cifra va a ir con esta cifra y esta cifra va con las dos que hacen falta. Porque aquí hay dos y aquí hay tres. Tienen que analizar eso. De todas maneras, ya es competencia de ustedes saber dividir. Entonces, aquí yo simplemente ya supongo, asumo que ustedes dividen. Entonces, acá va un cero, 8 por cero, 0 a 0, 0, 8 por 2, 16 a 17, 1. Si se dan cuenta, ¿sobró cuánto? Sobró 10. Lo que quiere decir que el 20 es más grande, entonces lo que voy a hacer es agregar un cerito acá al lado del 10 y quedó convertido en cuánto? En 100. Ojo, voy a revisar este número, en 100. Entonces, ¿cuántas veces está 20 en 100? Entonces, son 5 veces. Empiezo. 5 por cero, 0. A este 0 que está aquí pequeñito en color rosado, 0. 5 por cero, 0 a 0, 0. Y 5 por 2, 10 a 10, 0. Cuando en el residuo da 0, miren aquí como una carita feliz, cuando da 0 el residuo, significa que la división es exacta y que la división terminó. Es decir, que simplemente esto lo expresamos como 0,85, en este caso serían 0,85 centímetros. Y esto es un decimal exacto. Y eso es lo que ustedes van a poner acá al frente. Van a decir, ah, bueno, en la clasificación ya hice el proceso y encontré que esta segunda fila, que es la rana del monte de Iberia, es un decimal exacto. O sea que la palabra que iría aquí sería decimal exacto. Y aquí ya queda escrito. Entonces nos queda por último resolverlo el camaleón Broquesi. ¿Listo? Entonces 13 tercios o 13 sobre 3 o 13 dividido entre 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear la división. Bueno, acá entonces ya está planteada 13 tercios como división, que sería 13 dividido entre 3. Como hay una cifra, tomo esta primera cifra que sería 1, pero como el 1 es más pequeño, entonces tomo el 3, o sea, tomo las dos cifras y ahora sí puedo dividir. ¿Cuántas veces está el 3 entre 3? 4 veces, 4 por 3, 12, a 13, 1. ¿Listo? En este momento, como me sobró 1, o sea, no sobró 0, excepto cuando sobre 0, tengo que seguir haciendo la división. Y si aquí sobra otra cosa diferente a 0, en este caso 1, significa que aquí va una coma y significa que aquí voy a empezar a agregar ceros. O sea que ahora el número que sobró, que había sido 1, quiero que observen de nuevo, el 1 es menor que el 3, entonces por eso es que yo necesito agregar el 0. Ahora se convirtió en 10. ¿Qué voy a hacer? A multiplicar normal. Busco un número que multiplicado por 3 me dé 10 o cerca a 10. Sería el 3. 3 por 3, 9. A 10, 1. De nuevo, este 1 es más pequeño que el 3. Significa que agrego un 0. Otra vez quedó convertido en 10. 3 por 3, 9. A 10, 1. Si observan el comportamiento de esta división con sus cifras o con el residuo, es que siempre se va a ir repitiendo. Acá sobra 1. Acá vuelvo, agrego 0. Se sigue repitiendo el 3, miren, 3 por 3, 9, a 10, 1, agrego otra vez 0, convertido en 10, y de nuevo, 3 por 3, 9, a 10, 1, y así me puedo pasar el tiempo que quiera y voy a seguir encontrando esto. Entonces,
Ya de entrada sé que esto, después de la coma, se está repitiendo el mismo número, ya sé que es un número periódico, decimal, periódico, puro. ¿Por qué es puro? Ya también se había explicado con anterioridad, porque después de la coma eh, hay una cifra que se repite hasta el infinito. Entonces, la forma o la representación sería de la siguiente manera. Sería 4,3 y la barrita arriba, ¿sí? Entonces vean que entre la coma y la cifra que se repite no hay ningún número, por eso no es mixto, sino es puro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que aquí al frente, en este caso, voy a escribir que esto es un decimal periódico puro. Y de esta manera, pues, quedaría completado el primer punto. Segundo punto, hay que completar la tabla. En esta tabla lo que hay que hacer básicamente es convertir de fracción decimal a número decimal y de número decimal a fracción decimal, que eso ya está en un video grabado. Entonces, lo primero que vamos a empezar con esta fila, ¿qué me están dando? La fracción decimal, que son 23. Esto significa que voy a dividir a 23 entre 6. Entonces, acá lo que voy a hacer es resolver la división. Aquí yo voy a pausar un poco el video y voy a resolver la división para que ustedes deben más o menos saber en qué consiste dividir. Entonces, ustedes entenderán. Listo, entonces ya la división quedaría 3,83333, o sea, 3,8, 3 periodo. Significa que aquí pasamos de la fracción decimal a un número decimal. ¿Qué debemos hacer? Pues simplemente venirnos acá a la tabla y empezar con este dato que obtuvimos o con este número que obtuvimos. Lo que vamos a empezar es armar lo que nos hace falta en el resto de la tabla. Entonces, número decimal es el número completo, sería 3,83 periodo. Ahora, ¿cuál es la parte decimal? No se nos olvide que también se había hablado que la parte decimal de un número decimal, valga la redundancia, es lo que está después de la coma, o sea, la parte decimal sería 83, donde al 3 es el que lleva el periodo. Y la parte entera es la que está a la izquierda de la coma. En este caso, la parte entera sería 3, iría acá. A ver, si yo tengo este número, obviamente yo puedo pasar de número decimal a parte decimal y a parte entera. Puedo de acá pasar hacia atrás, porque es lo mismo. Simplemente que aquí es como si tomara estos dos y los juntara acá. O es como si este que tengo junto aquí los separara en estas dos. Listo, quedaría, esa sería digamos, la primera parte de la primera fila del ejercicio. Recordemos otra cosa, que era para pasar de fracción decimal a un número decimal hay que dividir siempre. ¿Listo? Ahí hice la división y este es el resultado que obtuve. Bueno, ahora seguimos en la segunda fila. Dice 2 en la parte entera, en la parte decimal 47 periodo y no tengo más información. ¿Qué significa? Que debo encontrar el número decimal y la fracción decimal. Aquí pasa algo que es sencillo. Ya como le había dicho, la parte entera y la parte decimal, si yo las junto, pues voy a encontrar al número, miren, 2,47 y arriba le hago el periodo. ¿Sí? O sea, ya en este momento ya tengo 2,47 periodo. Ahora, ¿cómo transformamos este 2,47 a fracción decimal? Que también está en un video. Ojo, hay una regla para cuando es decimal exacto, cuando es decimal periódico puro y cuando es decimal periódico mixto. Primero analicemos que esto es un periódico puro, porque después de la coma, el 47 lleva el periodo. Significa que hay una regla para ello. Entonces, la regla que dice, voy a transformarlo acá. Lo hago para este primer ejercicio, ya el resto, pues, ustedes asumen con los otros videos que entendieron. ¿Esto cómo se transforma? Primero, tengo un número decimal. Significa que va a haber un numerador y que va a haber un denominador. ¿Qué va en el numerador? En el numerador se escribe, no se le olvide, se escribe el número completo, sería 247. Le resto la parte entera, o sea, le resto lo que no está dentro del periodo, que sería 2.
y abajo escribo tantos nueves como cifras tiene el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una, miren, aquí hay una y aquí hay dos, o sea, tenemos dos periodos, dos cifras en el periodo, significa que van dos nueves. Entonces, acá lo que voy a hacer es simplemente hacer una resta. Entonces, quedaría 245 sobre 99. Entonces, de esta manera terminamos. ¿Por qué terminamos? Recuerden que se debe reducir la fracción, pero en este caso, si sumo las cifras 2 y 4, 6 y 5, 11, me da un número que no es como por ejemplo el de abajo, múltiplo de 3. 9 más 9, 18. 3 por 6, 18. O sea, esto tiene tercera. Pero este de arriba no tiene tercera, entonces no puedo hacer más nada. ¿Sí? Recuerden que debo sacar tercera arriba, tercera abajo, o mitad arriba, mitad abajo, o quinta arriba, quinta abajo. Esto tiene quinta, ¿por qué? Porque termina en 5, pero este no tiene quinta. Entonces, quedaría la fracción de esa manera. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente, aquí de pronto no cabe bien por la 245 sobre 99. Quedaría la fracción. Ustedes cuando estén haciendo el trabajo, pues acomodan. O sea, debe quedar así. ¿Listo? Y ya ahí vamos, ya miren, vamos completando la tabla. Ahora, tengo el número decimal de en esta tercera fila, tengo este número. ¿Qué pasa? Que ya tengo el número decimal y puedo dividirlo acá. ¿Cuál es la parte entera? Sería parte entera 0, que es este 0, y después de la coma viene un 2, viene un 5 y viene un 4 que tiene el periodo encima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero identificar qué número es. Igual acá lo voy a poner, sería 0,254 periodo. Entonces, primero identificación, que es un número periódico mixto. ¿Por qué periódico mixto? Porque antes del periodo hay una cifra o dos cifras, en este caso que es 25, que no se repiten. Recuerden que miramos es entre la coma y el periodo para saber si es periódico puro o periódico mixto. En este caso, vuelvo y repito, es periódico mixto. ¿Qué hago? Lo mismo, recuerden, vamos a transformarla a la fracción decimal, o sea, debe haber un numerador y un denominador, o sea, un número arriba y un número abajo. ¿Qué se dice? Que se ponga el número completo, sería 0,254. Recordemos la regla, hay una regla para cuando es periódico mixto. La regla dice, ponga el número completo arriba y réstele la parte que no se repite. ¿Cuál es la parte que no se repite? El 0, el 2 y el 5, o sea, 0,25. Y abajo va lo mismo. Tantos nueves como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Miren, tiene una, significa que va un 9. Pero también van ceros. Dice tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo, o sea, o las cifras que no se repiten. ¿Cuántas cifras ven acá? El 2 y el 5 no se repiten. ¿Y cuántas cifras son? Una, dos, significa que aquí acompaño con uno y con dos ceros. ¿Listo? Ahora, otra cosa que deben tener en cuenta, que ya lo he explicado muchas veces en clase, que como 0,254 menos 0,25, como el 0 está a la izquierda, yo los puedo quitar en ambas ocasiones. O sea, quedaría en realidad 254 menos 25. Hago la resta, en este caso, y divido. Miro si puedo encontrar la fracción o puedo reducir una fracción, si no queda así. Quedaría 229 sobre 900. Ahora, ¿puedo reducirla? Para este caso no se puede reducir. ¿Por qué? Porque si sumo las cifras 2 y 2, 4 y 9 da 13. En cambio aquí abajo termina en 0, puedo sacar quinta, puedo sacar también mitad. También es múltiplo de 3, 9 más 0, 9 más 0, 9. También múltiplo de 3, o sea, puedo sacar mitad, quinta y tercera. Pero ¿qué sucede? Que aquí arriba no puedo sacar ni mitad, ni quinta, ni tercera. Por tanto, la fracción no se puede reducir, queda de esta manera. 254 menos 25 nos da 229 y abajo el 900. Significa que ya voy a terminar de aquí a acomodar la tabla, quedando de esta manera. 229 sobre
900. Recuerden que estoy haciendo este slash es el mismo símbolo este que hace de división acá, sino que pues obviamente por el tamaño del cuadro de la tabla no me alcanza, entonces queda así. Pero es lo mismo, 229 sobre 900, es lo mismo. Ahora tengo la parte entera, tengo la parte decimal, puedo armar mi número decimal. O sea, esta sin necesidad de hacer ninguna operación, voy a poder armarla. Recuerden que ustedes ya conocen mis números. Este es el 7 y este es el 1, ¿no? Para que no se vayan a equivocar. Esto es un 7. El 1 simplemente es un palito en forma vertical. El 7, pues ahí está. Ahora, ya tengo 1,757. La parte decimal, pues está después de la coma, miren, 757. Y la parte entera está a la izquierda de la coma, el 1. Ahora, ¿cómo sé qué tipo de decimal es o número decimal? Pues es un decimal exacto. ¿Por qué? En el momento en que ustedes vean que no tiene la parte decimal ninguna rayita encima, sus cifras, o sea, ni el 7, ni el 5, ni el 7 tienen una rayita encima, significa que no es ni puro ni mixto, es decimal. Ahora, ¿cómo transformo este? Este básicamente es el más sencillo de todos. ¿Cómo se transforma? Se escribe en el numerador el número completo, o sea, quedaría 1757, y en el denominador pongo un 1 y voy a acompañar de ceros como tantas cifras tenga la parte decimal. A ver, ¿cuántas cifras tiene aquí la parte decimal? Tiene una, tiene dos y tiene tres. Significa que acaba de acompañar con 1, con 2 y con 3 ceros. Y eso es todo. Ahora, yo lo que voy a revisar es, siempre hay que revisar, siempre le he dicho, y eso es obligatorio, es ver si la fracción se puede reducir. Si no, pues quedaría así. Vamos a mirar si se reduce. En este caso, no se puede reducir la fracción porque esto tiene quinta o tiene mitad y este, en cambio, no tiene ni quinta ni tiene mitad. Entonces significa que no puedo hacer nada. Entonces la fracción queda 1757 sobre 1000. Listo, ese sería el segundo punto. En el punto número 3 debemos, bueno, ya no hay que completar una tabla, pero en el punto 3 igualmente hay que hacer el procedimiento de convertir las decimales racionales a una fracción de decimal o a fracción. Entonces, básicamente se hace lo mismo que hicimos en algunos de estos ejercicios que llenamos anteriormente en la tabla. Entonces, empecemos con el A. Entonces, el A me dice que es donde 3 es el periodo. ¿Listo? Entonces, lo mismo, recordemos que para la fracción hay un numerador y hay un denominador. Entonces, en el numerador, ¿qué vamos a poner? El número completo sería 0,583 menos lo que no está dentro del periodo, incluyendo la parte entera de la fracción, perdón, del número decimal. Sería 0,58, o sea, 0,58. Y abajo, ¿qué ponemos? Primero, siempre analizamos el periodo. Entonces, tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Tiene una nomás, que es el 3, o sea, va un 9. ¿Y cuántas cifras tiene lo que está entre la coma y el periodo? Hay una y dos, significa que van dos ceros. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que les había dicho hace un rato, puedo eliminar este cero junto con este cero. Listo, y que me queda 583 menos 58. Hago la resta y miro si puedo disminuir la fracción o simplemente reducirla. Obteniendo así su fracción decimal ya reducida sería 7 doceavos o 7 sobre 2. Esa sería la fracción decimal de esta. ¿Listo? Entonces, eh, de la misma manera, continuamos con el B. Ahora, este número es un número decimal periódico mixto.
Igual el anterior también era mixto, recordemos, este también sigue siendo mixto. Lo mismo, pongo el número completo, sería 0,46, le resto la parte que no está dentro del periodo, el 0 y el 4, o sea, sería 0,4. En el denominador, y en el denominador, tantos 9, siempre se miran primero los 9 y luego los ceros. Tantos 9 como cifras tenga el periodo. Tiene una cifra en el periodo, significa que va un 9. Tiene una cifra que no está dentro del periodo, entre la coma y el periodo hay una cifra, o sea, va un 0. Como lo hemos venido haciendo, puedo borrar esto y puedo borrar esto. Entonces, simplemente acá quedaría 46 menos 4. Al hacer esto quedaría 42 sobre 90, ¿sí? Y reduciendo la fracción, si es que se puede reducir, vamos a mirar, pero si se puede reducir, se puede sacar mitad aquí y aquí también. Entonces recuerden que eso ya pues se debe estar claro. Yo simplemente voy a poner el resultado final. Y ya reducida la fracción es igual a 7/15. Listo, ese sería el inciso B. Inciso C, entonces 0,3 periodo. Lo mismo, entonces hay un numerador y un denominador. Coloco el número completo, o sea, todo lo que hay, 0,3. Le resto lo que está entre o sea, lo que no tiene el periodo, o sea, a la izquierda del periodo, mejor dicho, sería 0. Y abajo tantos 9 como 0, como cifras tenga el periodo, porque es puro, o sea, no va a tener una cifra mixta, o sea, antes del periodo no hay nada que se repita, entonces simplemente en este caso siempre van a llevar es solo 9. En este caso, como hay una cifra, sería un solo 9. Como bien saben, este 0 es lo mismo que quitarlo, y si ustedes restan 3 menos 0, ¿cuánto nos da? 3, que es como si ustedes también lo borraran acá, el menos. No quiero quitar el menos. O sea, quedaría 3 menos 0, pero como el 0 también lo puedo quitar, entonces quedaría 3 sobre 9. ¿Listo? O 3 novenas. Ese sería el punto número 3 ya resuelto. Para el cuarto, quinto y sexto punto, necesitamos un tema que se llama orden de los números racionales. ¿Sí? Ahora, para mirar o entender el orden necesitamos entender la recta numérica, que es algo que también ya pues se había visto con anterioridad. Ahora, yo lo que tengo acá son números enteros, pero el tema de taller de nivelación es números racionales. Pero, ¿por qué hago esto? Para que nos quede claro algo. ¿Cómo yo sé cuando un número es más grande o más pequeño? Cuando yo hablo de algo más grande o más pequeño, estoy comparando. Y eso es orden de los números, por eso se llama un orden. Siempre que hay un orden es que es mayor, signo mayor, este es el signo mayor para que recuerden. Este es el signo menor y este es el símbolo, perdón, son símbolos, no signos, igual. ¿Listo? Símbolo mayor, símbolo menor y símbolo igual. El menor lo podemos asociar a la mano izquierda y el mayor a la mano derecha. Es como si dobláramos el codo izquierdo y como si dobláramos el codo derecho. Ahí nos daría esos símbolos. A ver, ¿por qué uno dice que el 3 es más grande que el 2? Miren el 3, o que el 2 es más grande que el 1, porque resulta que si ustedes observan en la recta numérica, y hay una particularidad de la recta numérica, y es que la recta numérica nos permite a nosotros poder representar cualquier número que existe. Entonces, en este caso, estos son números enteros, pero como les dije, lo estoy explicando para que ahorita que les ponga un ejemplo de números racionales se entienda lo que quiero decir. ¿Por qué el 2 es mayor que el 1? ¿O es más grande? Cuando hay algo que es más grande, mayor, más alto, más, digamos, más alto o mayor, esas palabras se convierten en este símbolo, en mayor. ¿Ya? Podemos asociar un texto con ese símbolo. En este caso,
el 2 es mayor que el 1 porque está a la derecha de 1. ¿Por qué el 3 es mayor que el 2? ¿O por qué el 2 es más pequeño que el 3? Porque vean que el 2 está a la izquierda de 3. Lo que va a pasar con los números negativos es como algo muy particular. Des en cuenta de algo. ¿Por qué el -1 es más grande que el -2? ¿Sí? Algunos nos enseñaron que es porque está más alejado del cero y está bien ese concepto. Pero también podemos asociarlo de la siguiente manera. El -1 es más grande que el -2 porque el -1 está a la derecha de 2. Lo que significa lo siguiente, lo voy a escribir. Todo número a la derecha de otro número es mayor y todo número a la izquierda de otro número es menor. Por eso el 2 es más pequeño que el 3 porque está a la izquierda, es menor, ¿sí? Ahora, ¿por qué el 3 es mayor que el 2? Porque está a la derecha de 2, o sea, el 3 está a la derecha de 2. O sea, que siempre que yo voy a comparar números hago los siguientes. A ver, pongo el 2 con respecto al 3. Siempre los números se leen de izquierda a derecha. El 2 con respecto al 3 podemos decir que ¿qué? Que es menor. ¿Por qué? Porque está a la izquierda de 3. Ahora, si vuelvo y comparo estos números, pero pongo primero el 3 y luego el 2, ¿qué voy a decir? El 3 con respecto al 2 está ¿qué? ¿A la izquierda o a la derecha? Está a la derecha, significa que es mayor. ¿Listo? De eso se trata. Ahora, voy a hacer este ejemplo, esto mismo, pero con los números a la izquierda. Voy a comparar el -3 y el -2. El -3 está a la izquierda de -2, miren, está a la izquierda de -2. El -3 está a la izquierda. Entonces significa que el -3 es menor que el -2. Por eso en los números negativos, los números tienen otro comportamiento. El cero, recuerden, nos parte a la recta numérica en dos partes iguales. Hacia su derecha son positivos y hacia su izquierda son negativos. Ahora, -3 es menor que 2. Pero ¿qué pasa si ahora yo pongo -2 con respecto a -3? Entonces me paro en -2 y digo, con respecto a -3, el -2 está a la derecha de -3. Si ven, está a la derecha de -3, significa que el -2 es mayor. ¿Ya? Ahora, también algunos dicen, no, pues respecto a la recta numérica, el -2 está más cerca del cero, por eso es mayor, y el -3 está más lejos. También es un concepto, digamos, no es un concepto formal, pero es un concepto que para entender es válido. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ahora sí vamos a pasar a los números racionales. Ocurre más o menos lo mismo. Ahora, como estamos hablando de números racionales, pues nos queda más complicado, por ejemplo, yo tener 3/5 y ponerme a decir, bueno, ¿será que con respecto a 2/3, cuál es más grande o cuál es más pequeño? Porque no es lo mismo, como ya hemos hablado, tener un número entero y decir que el 2 es menor que el 3. Aquí es facilito que yo hago esto, pero el problema es cuando tenemos números como este, ¿sí? Que son números racionales. Entonces, aquí hay que hacer un procedimiento. Entonces, lo primero que se hace es convertir los denominadores a un mismo número. Es decir, el 5 y el 3 hay que transformarlo. Entonces, a ver, voy a empezar. Voy a explicarles este ejercicio antes de empezar. Esto es un ejemplo, voy a explicarles antes de empezar el cuarto punto. Tengo acá otro ejemplo. Primero vamos a entender este. 4/3 con respecto a 2/3. A ver, aquí, como los denominadores son iguales, yo simplemente tapo esto. Tapo los 3 y comparo solo lo de arriba. El 4 con respecto al 2. En este caso, el 4 con respecto al 2 es mayor. ¿Ya? Pero eso ¿por qué? Porque abajo los denominadores, miren, eran iguales. Acá era 4/3 y 2/3. El problema del que les estoy hablando es cuando los denominadores no son iguales. Porque como ya la unidad está partida, en este caso en 3 y aquí en este caso también en 3, pues yo comparo solamente los números de arriba. Es como si tapara los denominadores. Lo mismo puedo dar muchos ejemplos. Puedo escribir
3 séptimos y 8 séptimos. Entonces, lo mismo, como los denominadores son iguales, yo los puedo tapar y comparo solamente los numeradores. Los denominadores son iguales, entonces comparo los denominadores. El 3 con respecto al 8, ¿qué es? Es menor. Y ya, sería sencillo de esta manera. Pero cuando no, pasa como lo que está ocurriendo aquí. Entonces hay que hacer un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Es convertir los denominadores al mismo valor, pero eso implica que la fracción va a cambiar. Quiero que me entiendan acá. Voy a empezar con el 3 quinto. Tomo la primera fracción y la voy a multiplicar por el denominador de la otra fracción, o sea, en este caso, por 3, pero va arriba y también va abajo. Ahora, tomo el 2 tercios, que está acá, este 2 tercios, y voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar por quién? Por el denominador de la primera fracción. Sería 5 y 5. Listo. Si multiplico, ¿cómo es la multiplicación de números racionales? 3 por 3, 9, se hace de frente, y 5 por 3, 15. Y acá quedaría 2 por 5, 10, de frente también, y 3 por 5, 15. Des en cuenta que ahora mis fracciones en sus denominadores tienen el mismo valor. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Que esta fracción que era antes, esta fracción que era antes 3 quintos, se me convirtió a ¿qué? Miren, esta fracción. O bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. 3 quintos se me convirtió en 9 quinceavos, miren, porque la multipliqué por el denominador de la otra fracción. Y 2 tercios se me convirtió en 10 quinceavos. Es decir, que yo siguiendo esta estructura que tengo acá, 3 quintos ahora es 9 quinceavos, miren, que venía ahora el cuadrito donde voy a poner el símbolo, y 2 tercios en qué se convirtió en 10 quinceavos. ¿Listo? Ahora sí, como los denominadores son iguales, no me interesan los denominadores porque ya los convertí a un mismo valor. Ahora, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar sus numeradores. El 9 con respecto al 10, ¿qué es? Pues es menor. Significa que yo voy a retroceder acá porque estas fracciones son fracciones equivalentes. O sea, 3 quintos es lo mismo que 9 sobre 15 y 2 tercios es lo mismo que 10 sobre 15. Entonces, como aquí encontré que era menor, pues me vengo acá y pongo menor. Porque esta es la que me interesa, porque esta es la que el ejercicio me está dando, no esto. Esto es una transformación que hacemos para poder comprobar. ¿Listo? Que quede eso. Ahora les voy a hacer una comprobación rápida. 3, si divido 3 entre 5, o sea, 3 entre 5, esto me da 0,6. ¿Sí? Ahora, si divido 9 entre 15, porque estoy diciendo que es lo mismo, vamos a ver si es lo mismo. Aquí, ¿por qué dio esto? Porque 0 al cociente, aquí agregaba un 0, ustedes ya saben. Entonces 6 por 5, 30, 30, 0, o sea, 0,6. 9 sobre 15 tampoco se puede hacer, 0 al cociente, agrego un 0. Acá 6 por 5, 30, a 30, 0, llevo 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, a 9, 0, 0,6. Ten en cuenta que son iguales, miren, 3 quintos y 9 quinceavos. Entonces se llaman fracciones equivalentes que vimos en el primer periodo. Listo para que quede claro. Y eso es todo lo que hay que hacer este procedimiento. Multiplicamos siempre por el denominador de la otra fracción y de esa manera pues encontramos la solución. Entonces puedo decir que 3 quintos es menor. ¿Listo? En este caso, para este ejemplo. Ahora sí vamos a pasar al cuarto punto. En una heladería se elaboran dos tipos de helado, el de melocotón que contiene 4/9 de libra de fruta y el de fresas que contiene 3/15 de libra de fruta. ¿Qué helado contiene más fruta? Esto es clave en este ejercicio. ¿Qué contiene más fruta? O sea, me están preguntando, el más es el símbolo mayor. ¿Sí? El más, algo cuando es más, en este caso, ¿qué helado contiene más fruta? O sea, me están preguntando por el mayor. Entonces, tendré que comparar estos dos números. ¿Cuáles dos números? Pues 4/9, en este caso, estamos hablando de libras,
y voy a compararlo con 3/15. ¿Listo? Lo mismo. Aquí, ¿qué puedo hacer? A ver, siempre yo les he dicho, siempre intenten toda fracción que encuentren, reducirla. En este caso, 4/9 no se puede reducir, pero en este caso, 3/15 sí se puede reducir, ¿sí? 3/15 es lo mismo que tener tercera de 3/1 y de 15, 5. O sea, esto es un quinto. O sea, que 3/15 yo lo puedo escribir, ojo, porque ya lo reduje como un quinto. Este 3/15 se me convirtió en un quinto. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ya como tengo esto reducido, pues voy a separarlo acá. Voy a tomar 4/9 y lo voy a multiplicar ¿por quién? Sí, señores, se multiplica por el 5 de la otra fracción. ¿Listo? Esto me da 4 por 5, 20, y 9 por 5, 45. Listo. Ahora tomo un quinto, que es la segunda fracción o la otra fracción, y la voy a multiplicar por el denominador de mi primera fracción o de la otra fracción. Des en cuenta que lo que se hace es jugar con los denominadores. Se multiplica por el denominador contrario y es todo. 1 por 9, 9 y 5 por 9, 45. Des en cuenta que ambos ahora tienen 45. Ahora yo puedo reescribir esto. 4/9 es lo mismo que 20 sobre 45. ¿Listo? Viene acá el rectángulo. ¿Y qué viene ahora? Un quinto, pero un quinto ¿a qué es igual? A 9 sobre 45. ¿Por qué? Porque mire, un quinto se había transformado en esto. Ahora sí, como mis denominadores son iguales, ya son iguales, a mí no me interesan ya los denominadores porque se convirtieron igual. Ahora sí comparo el 20 con respecto al 9. ¿El 20 con respecto al 9 qué es? Pues tienen razón ustedes, es mayor. ¿Sí? O sea que 4/9 por ende es mayor. Pero 4/9 ¿qué era? 4/9 de libra de fruta y el de melocotón, mire, el de melocotón que contiene 4/9 de libra de fruta. O sea, esto es melocotón y estos son fresas. Significa que la respuesta es el melocotón. ¿Qué helado contiene más fruta? El helado de melocotón. Esa es la respuesta, pero este es el proceso, muchachos. Recuerden, siempre debemos sustentar las cosas con un proceso. Si no, las cosas quedan en el aire. No es simplemente que en el taller pongamos el helado de melocotón y ya no. Es sustentarlo con un proceso matemático, un procedimiento. Quinto punto. En una competencia de atletismo, las finalistas registraron los siguientes tiempos. Laura 4/3 de minuto y Verónica 13/15 de minutos. ¿Cuál fue la ganadora? A ver, entendamos primero también algo sobre este ejemplo, que como es una prueba de atletismo, el ganador no es el número mayor que vaya a comparar. A ver, o sea, yo debo comparar lo mismo, voy a hacer lo mismo, 4/3, lo voy a comparar con 13/15. Pero me preguntan, ¿cuál fue la ganadora? La ganadora no es el número que me dé mayor. ¿Por qué? Porque en las pruebas de atletismo gana es el que menos tiempo haga. ¿Sí? O sea que yo en realidad voy a buscar el símbolo menor o el que sea menor. Ese es el que va a ganar. Entonces recordemos que 4/3 le pertenece de tiempo a Laura y 13/15 a Verónica. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos. ¿Listo? Entonces, tomo a 4/3 y la voy a multiplicar ¿por quién? Por 15, por el denominador, arriba y abajo, mire, pongo 15, por el denominador de mi otra fracción. Y lo mismo voy a hacer con 13/15 y lo voy a multiplicar por el denominador de la otra fracción, que en este caso es 3. Es que con eso yo garantizo que el denominador sea igual. 4 por 15, 60 y 3 por
15, 45. ¿Listo? Y acá 13 por 3, 39 sobre 15 por 3, 45. Entonces acá lo que hago es acomodar. Esto más que todo es para yo poder, digamos, de pronto no tener ninguna equivocación cuando esté comparando acá. 4 tercios, ya sabemos que es 60 sobre 45 o 60 45 avos. Y 13 15 avos es lo mismo que 39 45 avos. Listo. Una vez, como ya tenemos lo mismo de siempre, los denominadores son iguales, no me importan los denominadores, sino ahora sí me voy a mi numerador. Y en mi numerador 60 con respecto a 39 es que es mayor, o sea que 4 tercios es mayor que 13 quinceavos, ¿sí? Significa que ¿quién es el menor? Que si 4 tercios es mayor que 13 quinceavos, pues 13 quinceavos va a ser menor que 4 tercios, ¿cierto? Por lógica. Entonces, ya sabemos en este caso que este valor es el menor. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿O qué es lo que el ejercicio nos dice? ¿Cuál fue la ganadora? Pero entonces ustedes podrían decir, ah, no, pues la ganadora fue la de 4 tercios, que en este caso es Laura. Laura le pertenecen 4 tercios. Entonces vamos a hacerlo. Listo, Laura y Verónica. Ahí está, entonces, Laura y Verónica. Esos son los tiempos de cada una. Entonces, lo que les estaba diciendo, yo en realidad lo que estoy buscando, porque la pregunta me dice es cuál es la ganadora o cuál fue la ganadora. Voy a buscar el tiempo que es menor, o sea, el más pequeño, porque en una prueba de atletismo, vuelvo y repito, gana es quien menos tiempo haga. Entonces, en este caso, busco es el mayor. Como el tiempo de Laura es mayor que el de Verónica, significa que el de Verónica es menor. Por consiguiente, mi respuesta sería, ¿cuál fue la ganadora? Entonces, la ganadora fue Laura. Puesto que hizo un menor tiempo. Esa sería la respuesta. Pero recuerden que este procedimiento es importante para sustentar la respuesta. No es solo escribir que Laura ganó y ya. Perdón, muchachos. No es Laura. Ya dijimos que es el que hizo menos tiempo, que en este caso fue Verónica. Y ya queda resuelto el problema. Para el sexto punto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? Pilas con ese no que aparece ahí. ¿Por qué? Porque de esas 4 opciones que hay una que es mentira o que no es verdadera, ¿sí? O sea, vamos a buscar la que es falsa y es la que vamos a marcar. Entonces, un número racional positivo siempre es mayor que un número racional negativo. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque los números racionales positivos están aquí a la derecha del cero y los negativos están a la izquierda del cero. Es decir, que esta es verdadera. De dos números racionales negativos es mayor el que está más cerca del cero. Es mayor el que está más cerca del cero. Pilas con esta lo que le había explicado anteriormente en este mismo video, antes de empezar en un punto número 4. Cuando son negativos, los números son negativos, siempre es más grande el que está más cerca del cero y más pequeño el que se aleja del cero, el que está más alejado. O sea que esta también es positiva. El número cero siempre es mayor que cualquier número racional. Mentira, porque aquí puede haber un número racional. Aquí puedo decir que está un medio y un medio está a la derecha de cero y es más grande. ¿Sí? Entonces, el número cero siempre es mayor que cualquier número racional. No miren el cero donde está. Y aquí pueden haber más números y son mayores que el cero. O sea, esta es la que no es. Y por ende, esta debe ser verdadera. De dos números racionales es mayor el que está ubicado a la derecha del otro número en la recta numérica. Algo que ya había explicado también en este mismo video antes de empezar el ejercicio número 4. O sea que esta también es verdadera. O sea que la respuesta que debemos marcar en este caso es la C.
Para el punto número 7, a ver, para entender primero algo, es algo que también, pues, ya se ha explicado varias veces. Si yo, por ejemplo, aquí voy a suponer este círculo, ¿sí? No voy a decir que es una pizza, pero bueno, si alguno quiere asumir que es una pizza, no pasa nada. Si yo tengo esto dividido este círculo dividido en 1, 2, 3 y 4, significa que yo esto lo puedo expresar como una fracción y que abajo es dividido entre 4 porque hay 4 opciones, ¿ya? Ahora, si yo tomara, por ejemplo, este pedacito nomás del círculo, pues esta expresión cambiaría en su numerador por 1. Pero, ¿qué pasa si yo de lo contrario hago lo siguiente? Ya no tomo 1, sino, por ejemplo, tomo este y tomo este. Significa que la fracción cambia a 2 aquí. ¿Por qué? Porque de 4 divisiones que tengo, tomé 2. ¿Sí? Lo mismo pasaría si yo tomo una más. Vamos a suponer que voy a tomar esta. Entonces, pasaría esto a 3 sobre 4 o 3 cuartos. Y si yo tomara todo, las 4, pues aquí arriba, ¿qué iría? Iría un 4. ¿Sí? Des en cuenta que siempre el 4 se mantuvo porque fueron las divisiones en las que esta figura, que es un círculo, se dividió. Entonces, 4 entre 4, ¿cuánto es? Lo mismo dividido entre lo mismo. 1. No se nos olvide, miren, 4 dividido entre 4. 1 por 4, 4 a 4, 0. O sea, es 1. Lo que significa que ya tomé la unidad, miren. 4 sobre 4, al final me quedó, ¿no? 4 sobre 4. Tomé todo el círculo. O sea, está todo. 4 sobre 4 me da la unidad, o sea, me da 1. Entonces, para que tengamos en cuenta para empezar a resolver esto. Primero, dicen, hay algo importante, que todas las pizzas se cortaron en 8 partes iguales. ¿La de qué? La de piña, la de tomate y la de jamón. Todas están divididas en 3 partes, ¿sí? Ahora, empecemos acá. Perdón, en 8 partes. Empecemos con la pizza que tomó Juan. O sea, significa que aquí abajo va a ir un 8. Que aquí también va a ir un 8, que aquí también va a ir un 8, ¿ya? Significa que también en esta aquí va a ir un 8, que aquí va a ir un 8 y que aquí va a ir un 8. ¿Sí? En el denominador. Ojo que estamos esperando a ver qué va en en el numerador. Y aquí también va un 8, aquí también va un 8 y aquí también va un 8. ¿Listo? Porque para cada uno, para Pedro, Juan y Sebastián, ¿sí, Sebastián? Juan, tan, tan, tan. Sí, Sebastián, todos los tres comieron de las 3 pizzas, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que hacer? Como ya sabemos que todos los numeradores son 8, voy a escribir, voy a pausar acá un momento. Ahora, como ya sabemos que todo es dividido entre 8, empecemos acá. Juan comió una porción con tomate, entonces voy a buscar una porción con tomate, significa que va, aquí va el 1. 2 porciones con jamón. Entonces, 2 porciones significa que acá va el 2. Y 2 porciones con ananá o piña. O sea, va un 2 acá. Listo. Ahora, Pedro comió una porción de cada pizza. O sea, 1 y 1, acá 1 y aquí 1. Listo. Y Sebastián comió 2 porciones con ananá. O sea, acá va un 2. Una porción con tomate, o sea, va uno acá, y una porción con jamón. Listo, uno. Ahora, des en cuenta, 2 octavos, 1 octavo, 2 octavos, bueno, listo. Ahora aquí va a pasar algo sencillo. Y este ejercicio es simple, ¿por qué? A ver, para obtener el total de porciones que comió cada uno. Entonces, vamos a todas las que comió Juan. ¿Cuáles serían las que comió Juan? Pues entonces
yo voy a sacar acá aparte 2/8. ¿Cómo hago para saber? Mejor dicho, pues debo hacer una suma, 2/8 más 1/8 más 2/8. Estoy con lo de Juan. Esto es lo de Juan. ¿Listo? Vamos a obtener el valor de esta casilla, de esa fila. El valor acá de este cuadrito. Esto es sencillo, ¿por qué? Como ya lo habíamos hablado, cuando los denominadores son iguales en la suma o en la resta, o estemos sumando o estemos restando, como son iguales, pues se deja el mismo denominador y arriba se suma normal. 2 más 1, 3 más 2, 5. Ya, esto es sencillo. Significa acá que esto es igual a 5/8. ¿Listo? Lo mismo va a ocurrir acá, ahora con lo de Pedro. Vamos a ver qué pasa con lo de Pedro. 1/8 más 1/8 más 1/8. Denominadores iguales. Pongo el mismo denominador porque son iguales, ¿no? Recuerden, cuando son diferentes se hace otra cosa. 1 más 1 más 1 me da 3. 1 más 1, 2 y 2 más 1, 3. Significa que aquí da 3/8. ¿Listo? De esta manera ya completamos. Ahora, vamos con Sebastián. 2/8 más 1/8 más 1/8. Lo mismo. Acá abajo va un 8. Y 2 más 1, 3 más 1, 4. A ver, ¿qué ocurre? Que aquí yo sí puedo simplificar. Aquí en esto no podía simplificar o reducir porque no se puede reducir, pero acá sí. Mitad de 4, 2 y mitad de 8, 4, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Significa que todo esto me da un medio. O sea que aquí esto me da un medio. ¿Ya? Ahora, o simplemente, bueno, en este caso, como ustedes quisieran hacerlo, entonces lo podemos dejar. Ya sabemos que esto es lo mismo que 4/8. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a dejarlo expresado como 4/8. Pero quiero que sepan que es lo mismo que un medio, 4/8. Voy a dejarlo todo expresado en que los denominadores sean del mismo valor. Ahora, ¿qué nos hace falta llenar toda esta fila? ¿Cómo se llena? De la misma manera. Entonces, voy a sumar 2/8 más 1/8 más 2/8. Como ya sabemos, porque necesitamos saber el total de porciones que se comieron de cada pizza, o sea, de la pizza de piña o de ananá, que es lo mismo, a ver cuántas porciones se comieron entre Juan, Pedro y Sebastián. Entonces, ¿qué hago? Que como los denominadores son iguales, 8, 8, 8, pues mantengo el número 8. ¿Y qué hago arriba? 2 más 1, 3 más 2, 5. Sí, es lo mismo como si la planteara aquí, pero ya hice lo mismo acá, no lo voy a repetir. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Ustedes sí lo deben demostrar en el taller. ¿Ya? O sea, mejor dicho, vamos a hacer por esta columna, luego esta columna y luego esta columna. Lo mismo, mantengo acá el 8 y 1 más 1 más 1 me da 3, o sea, 1 más 1, 2 más 1, 3. Lo mismo acá, vamos a sumar todas estas. La pizza de tomates fueron 3/8. La pizza de jamón, como tiene el mismo valor, iría un 8. Y 2 más 1, 3 más 1, 4. ¿Listo? Y de esta manera, pues completaríamos la tabla. Ahora, si ustedes quisieran completar todas las porciones acá, pues sumaríamos. Miren, aquí sumaríamos. Si quieren suman esta o suman esta, les va a dar el mismo valor. Miren, como el denominador acá y el denominador acá es 8, pues el denominador va a ser 8. 5 más 3, 8, más 4, 12. 5 más 3, 8, más 4, 12. O sea, aquí iría un 12. Y esa es toda la tabla que hay que completar en el punto número 7. No se le olvide hacer todos los procedimientos, deben aparecer todas las sumas. Este ejercicio es muy sencillo, es más
lo que había que hacer de la tabla que en realidad lo que había que poner de los números. Porque si se dieron cuenta, aquí son solo sumas con denominadores iguales. Cuando los denominadores son diferentes, pilas, se hace diferente, que es ya se encarga el punto número 8 de decirnos, mire, esto se hace diferente. Vamos a resolver el punto número 8. Punto número 8, el inciso A. Listo. Aquí hay dos opciones. Primero, como tengo dos números que en su denominador tienen 4, puedo resolver primero estos dos y luego resuelvo junto con este. Ahora, los puedo resolver al mismo tiempo. Entonces, siempre hay que buscar, digamos, el acomode. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar estos dos. Los voy a tomar por acá. 3/4 menos 1/4. En la suma y en la resta, siempre que el denominador, y un ejemplo claro fue el ejercicio número 7 de la tabla, el denominador es igual, dejo el mismo denominador. ¿Y qué hago arriba? Hago lo que me indica. 3 menos 1 me da 2. ¿Listo? O sea que esto es 2/4. O sea, todo esto se me convirtió en 2/4. Significa que al final voy a tomar el 2/5 que me hacía falta más el 2/4. ¿Listo? ¿Y acá qué hago? Sencillo, es cruzado, recuerden, de izquierda a derecha. Hay un numerador y un denominador. El numerador 2 por 4 sale 8. Viene un más 5 por 2, 10. Y abajo en el denominador sale de la multiplicación 5 por 4, 20. Sumo 8 más 10 me da 18 sobre 20. Aquí que puedo empezar a sacar mitad, mitad de 18, 9 y de 20, 10. O sea, esto me da. Aquí ya no puedo hacer más nada, quedan 9 décimos. O sea que la respuesta para el ejercicio A es 9 décimos. ¿Listo? Esa sería la primera opción. Ahora, si ustedes lo hicieran completo, como lo hemos visto anteriormente, empiezo. Primero, el denominador, ¿cómo sale? Sale de multiplicar todos sus denominadores. 5 por 4, 20. 20 por 4, 80. O sea que sé que aquí arriba va a dar un 80. Empiezo de izquierda a derecha con el numerador. Multiplico el primer numerador por el resto de denominadores, menos por el de él. O sea, por este 5 no. 2 por 4, 8. Y 8 por 4, 32. Listo. Viene un más. Pongo este más, que es este. Y multiplico este 3, el numerador, por los denominadores menos por el de él. Entonces, 3 por 5, 15. Y 15 por 4, 60. ¿Listo? Viene un menos, entonces pongo el menos acá. Y lo mismo, multiplico 1 por 4, 4 por 5, 20. ¿Listo? Recuerden, nunca se multiplica por el denominador de él, siempre por los demás denominadores. Si estoy parado aquí en el 2, no puedo multiplicar este 5, multiplico los demás denominadores. Si estoy parado acá en el 3, multiplico este 5 y este 4. Si estoy parado en este 1, multiplico el 4 y el 5, pero no el de él. Listo. Y aquí arriba, pues simplemente me queda hacer. Y acá simplificando, aquí había un error de cálculo, no era 62, sino 72. 72 sobre 80 es lo mismo que tener 9 décimos o 9 sobre 10. Reduciendo, no les voy a mostrar la reducción porque pues aquí empiezan a sacar mitad, mitad de 72, 36, de 80, 40 y así sucesivamente hasta encontrar 9 décimos. Listo, ese sería el inciso número A. ¿Qué se puede hacer de dos maneras? Ahí ya depende de ustedes, de lo que ustedes, digamos, entiendan del ejercicio y puedan resolverlo buscando siempre la mejor opción para resolver rápido o más fácil. Listo, lo mismo para el inciso B. 7 por 4, 28 y 28 por 6, 168. 7 por 4, 28 y 28 por 6, 168. Listo, ya tenemos nuestro denominador. Entonces empiezo de izquierda a derecha. 3 por 4, 12 y por 6, 72.
¿Listo? Viene un menos. Recuerden que multiplicamos los numeradores, el numerador por el resto de denominadores menos por el de él. Por eso 3 por 4, 12, por 6, 72. Viene este menos y empiezo 6 por 7, 42 y 42 por 6, menos 252. Viene otra vez otro menos, pongo este menos y empiezo 2 por 4, 8 y 8 por 7, 56. ¿Listo? ¿Qué me queda? Resolver arriba. 72 menos 252 menos 56. Debe quedar claro, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Yo les decía, inicien de izquierda a derecha. En este caso, resolvemos estos dos. Como son signos diferentes, este es positivo y este negativo, se restan. 72 menos 252 me da menos 180, se restan. ¿Sí? Porque son de signos contrarios. Entonces, 252 y 72 son restados a 180. Como el 252 es más grande, queda con signo menos. Ahora, estos dos se transformaron en menos 180 y menos 180 menos 56, ¿qué son? Son signos iguales, o sea, que si los signos iguales se suman, significa que aquí arriba, como resultado, me va a dar un número negativo, ¿sí? Que sería 256. Perdón, 236. Pero como son signos ambos negativos, signos iguales se suman y se dejan el mismo signo en común. Como ambos son menos, quedan menos. ¿Y qué empiezo a hacer? Obviamente lo que voy a empezar es, ¿se puede simplificar? Claro que sí, miren, porque termina en par y aquí en par también significa que puedo simplificar. No les voy a mostrar la simplificación porque pues eso ya debe, digamos, hacerlo ustedes y se alargaría mucho el video. Simplemente les voy a dar la reducción hasta donde se puede reducir el valor. Y ya al reducirlo, a la final de la reducción me va a dar menos 59 sobre 42 el resultado de esta operación. Listo, ese sería el punto número 8. Ustedes sí me deben demostrar, o sea, en todo el procedimiento, todos los procesos me deben demostrar toda la reducción, cómo hicieron la reducción. Sí, yo obviamente digamos, me salto eso porque pues ustedes ya saben cómo se hace. Punto número 9. De la producción nacional de papa, la mitad corresponde a las regiones del altiplano cundiboyacense. Si Tunja aporta 3/5 de la producción, ¿qué fracción de la producción nacional de papa representa lo que aporta Tunja? A ver, aquí esto es una multiplicación. ¿Por qué es una multiplicación? Debemos entender palabras claves. ¿Cuándo yo puedo saber que hay una multiplicación, hay una suma y una resta? Hay una suma, por ejemplo, cuando yo digo que tengo una cantidad de fruta y tengo una cantidad de verdura y las voy a mezclar. Entonces esa palabra mezclar significa sumar, ¿sí? O que tengo agua y leche y las voy a mezclar, pero entonces eso se suma, ¿cierto? La palabra mezclar significa suma, pero se me cayó la jarra y se botó cierta cantidad, entonces ya va una resta. Todo eso implica entender el contexto del problema. Ahora, aquí cómo vamos a saber que es una multiplicación. Siempre que diga de la, esta palabra de la significa que hay una multiplicación. ¿Listo? Hay que tener en cuenta. La producción de papa, nos hablan, no sabemos qué cantidad de papa, pero nos dice que la mitad corresponde a las regiones del altiplano cundiboyacense. O sea, la mitad. ¿Cómo es la mitad? En fracción. Ya sabemos, es un medio. ¿Ya? Dice que si Tunja aporta 3/5 de la producción, o sea, 3/5 significa que hay una multiplicación. 3/5 de esa producción, ¿sí? Porque la mitad corresponde a las regiones del altiplano cundiboyacense, pero a su vez es como si básicamente va a decir que este es el altiplano cundiboyacense y que este es la producción, a ver, de todo el país, ¿sí? Y que este es, bueno, a ver, hagámoslo más grande, ajá, que como dos partes iguales.
Entonces significa que si esta es la papa del cundiboyacense y esta es la papa de todo el país, o sea, las dos, la mitad es del altiplano cundiboyacense. Y dice que a pesar de esto, 3/5 de la producción, o sea, de toda esta producción, solo de la mitad de acá, hay una partecita que es la produce ¿quién? Tunja. O sea, esta es 3/5. Significa que yo para saber cuál en realidad es todo eso, debo multiplicar. ¿Sí? Entonces, a la hora de multiplicar, ya sabemos que la multiplicación de números racionales se hace de frente. 1 por 3, 3 y 2 por 5, 10. O sea, ¿qué fracción de la producción nacional de papa representa lo que aporta Tunja? O sea, Tunja aporta 3/10 de la producción nacional. Entonces, eso es lo que hay que responder ahí. ¿Listo? O sea, Tunja, esa sería la respuesta. Tunja aporta 3/10 de la producción nacional. ¿Listo? Eso estamos hablando de papa, de la producción de papa. Y ese es el punto número 9. Mónica, el punto número 10. Mónica tiene una colección de 24 tipos de bolígrafos distribuidos de la siguiente manera. 3/4 del total tienen tinta negra y 1/4 del total tiene tinta azul. ¿Cuántos bolígrafos tienen tinta azul? Aquí es sencillo, también es una multiplicación, ¿sí? Porque tenemos 24 bolígrafos. Tenemos 24 bolígrafos. Y me están preguntando cuántos bolígrafos tienen tinta azul. O sea, de esos 24, 1/4 tienen tinta azul, pero 1/4 en realidad me está diciendo es multiplique esto por 1/4 para saber de los 24 cuánto equivale en 1/4. Entonces, yo simplemente, como este 24 no tiene un denominador, pero le puedo poner uno de frente. Multiplico de frente 24 por 1, 24 y 4 por 1, 4. Recuerden, la multiplicación de racionales se hace de frente. 24 por 1 y 1 por 4. Y 24 dividido entre 4 o 24 cuartos es igual a 6. Si ustedes simplifican esto, al final les va a dar 6 entre 1. ¿Sí? Pero recuerden algo, cuando abajo, ya les había dicho, cuando en el denominador queda 1, yo simplemente, ojo, cuando queda solo el valor de 1, yo simplemente puedo quitarlo. O sea que esto es igual a 6. Si deben hacer la simplificación ustedes o dividir 24 entre 4, pero si hacen la simplificación o hacen la división, les va a dar de igual manera 6. Significa que la respuesta es la D. Listo. Para poder entender el punto número 11, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Supongamos que esto es un recipiente de 1 galón, ¿sí? Y me dice que con 1/4 de galón de pintura. ¿Qué significa 1/4 de galón? Que el galón lo voy a dividir en ¿cuántas partes? En una, ¿cierto? Voy a dividirla en 4 partes porque me está diciendo que el galón lo divida en 4 partes, 1/4 de galón de pintura. Listo, significa que aquí 1 galón, 2 galones, 3 galones, 4 galones, significa que 1/4 de galón, otro cuarto de galón, otro cuarto de galón, otro cuarto de galón. O sea, esto es así, esto es 1/4 de galón. Y que con 1/4 de galón yo puedo pintar 77 quintos de metros cuadrados para una pared, ¿sí? O supongamos que una pared. Entonces, con un cuarto de esto, o sea, con un cuartico de todo esto, yo puedo pintar 77 quintos. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos metros cuadrados se pintan con 1 galón de pintura? O sea, ¿qué creen ustedes que debo hacer? Pues simplemente, en este caso, ¿cuántos cuartos de galón tiene una pintura? Tiene 1, 2, 3, 4. O sea que yo voy a tomar este 77 quintos y lo voy a multiplicar por 4. En este caso pongo un 1 abajo porque como el 4 es un número entero, pongo 1 abajo y empiezo. 77 por 4 me da 288 y acá abajo da 5 por 1, 5. Listo, en este caso no se puede
reducir, queda 288 quintos metros cuadrados. O sea, pueden más o menos pintar eso, 288 quintos metros cuadrados de pared, ¿sí? Que digamos que para entender el contexto del problema, dividido 288 entre 5. Eso me da 57,6 metros cuadrados, o sea, 57 metros y un poquito más. Puedo pintar con un galón de pintura, metros cuadrados, ¿sí? Si yo dividiera esto, o sea, si yo hiciese esto. O sea, esto es para que entendamos, digamos, el contexto del problema, porque a veces decimos, no, 288, 288 quintos metros cuadrados, y de pronto no entendemos, esto daría 56 7,6 metros cuadrados. ¿Listo? Es lo mismo, porque recuerden que yo esto lo puedo transformar a decimal y de decimal a fracción. No se nos olvide que eso es lo que hemos estado trabajando. Listo, esa sería la primera respuesta. Ahora, ¿cuántos metros cuadrados se pintan con 2 galones de pintura? O sea, si este galón de pintura me da 288 quintos, ¿cuánto me da 2 galones de pintura? Significa que a este 288 quintos, ¿cierto? Que me alcanzó para pintar, o sea, con un galón pinté 288 quintos, con 2 galones, ¿cuánto? O sea, multiplico ahora por ¿cuánto? Por 2. Esto me daría 288 por 2, me da 576 y 5 por 1, 5. Entonces acá simplemente yo lo que hago es, si puedo reduzco, si no pues en este caso no se puede reducir, entonces queda 576 quintos. O si yo lo que les digo, si yo dividiera 576 entre 5, para poder entender, o sea, esto lo hago solamente como para poder entender qué es lo, cuánto, para cuántos nos alcanza. Porque si digo 576 quintos, de pronto no entiendo el valor aproximado, pero 576 quintos son 115 metros, 115,2 metros, significa 115 metros y 20 centímetros. Me alcanzaría para pintar con 2 galones. ¿Listo? Entonces, ese sería el ejercicio número 2. Perdón, el número 11. Y el punto número 12. 120 fichas son la séptima parte de las fichas de un juego. ¿Cuántas fichas tiene el juego en total? ¿Sí? Es decir, que 120 equivalen a la séptima parte. Cuando hablamos de séptima parte, estoy hablando de esto, de un séptimo. La séptima parte se representa como un séptimo, la octava parte como un octavo, ¿sí? Por eso un octavo de cartulina es, por ejemplo, un cuarto de cartulina. Un octavo de cartulina es tomar una cartulina, dividirla en 8 partes. Un cuarto de cartulina es una cartulina y dividirla en 4 partes. Y así una hoja de papel. Medio papel o media hoja de papel es una hoja de papel y la divido en 2. De esa misma manera, entonces la séptima parte es un séptimo, ¿sí? Ahora, esa séptima parte equivale a 120 fichas, ¿sí? O sea que son más de 120 fichas las que hay. Eso es lo que debemos entender. Hay más de 120 fichas, porque 120 fichas es la séptima parte, o sea, es una partecita del total de fichas que hay. ¿Qué hacemos acá? Pues me indica que estos 120, para saber, lo voy a dividir entre un séptimo. 120 para conocer el total de todo. ¿Y qué hago acá? Simplemente, como este no tiene denominador, le asigno 1. Y esto se nos convierte en una división de números racionales. ¿Cómo se resuelve la división? Recuerden, de izquierda a derecha, ya lo habíamos hablado, se hace cruzado, multiplicación. O sea, quedaría así. ¿Listo? Empiezo a ver. Quedaría de izquierda a derecha 120 por 7. Quedaría 120 por 7. Y en el denominador ahora va 1 por 1. ¿Sí? O sea, ahora va este por este. Recuerden, de izquierda a derecha, 120 por 7 se hace cruzado. 120 por 7 va en el numerador y en el denominador va 1 por 1. Se hace en diagonal cruzado. 120 por 7 es 7 por 0, 0, 7 por 2, 14,
7 por una 7 y una 840. Y uno por uno, 1. Y ya sabemos que cuando hay un 1 en el denominador es lo mismo que quitarlo. O sea que esto en realidad son 840 fichas. O sea que la respuesta es la C. Y eso está todo el taller de nivelación.